Hola compañeros, muy buenas. Bienvenidos a un capítulo más de Tus fotos al detalle. Como sabéis, los que seguís esta sección, son imágenes que compartimos en el grupo de Telegram que tengo, que podéis encontrar si me seguís en Instagram. Y bueno, ahí de vez en cuando hacemos estos vídeos analizando las fotos que me mandáis, que bueno, por lo que me comenta la gente os ayudan mucho y nada, animaros. Si no, también podéis enviarme fotos por correo, ¿de acuerdo? Vale, antes de empezar quiero comentaros que tengo listos ya todos los talleres, bueno, todos no, faltan algunos de los de final de año para el año 2022. Algunos ya se están empezando a llenar y nada, si estáis interesados en alguno de ellos, pues encantado de recibiros. Vamos a empezar con el último grupito de imágenes y bueno, la primera imagen que tenemos es el salto del Nervión. El salto del Nervión no suele bajar con agua muchas veces. Tiene que haber habido, pues como en este caso, pues bueno, que ha habido nieve, está descongelando y entonces, pues bueno, hay agua o cuando ha habido lluvias muy fuertes. Si no, muchas veces por este salto que veis aquí no suele caer agua. Entonces, bueno, esta foto tiene ya de por sí un momento, ¿no? Es el momento del agua, una cascada de gran altura. No sé si podéis apreciar el tamaño de los árboles, que realmente son muy pequeñitos. Y bueno, esta cascada se puede afrontar desde varios sitios. Se puede ver desde arriba, desde un mirador que hay por aquí, que es también bastante interesante, o incluso desde abajo por una ruta que, bueno, hay que ser un poquito ágil en algunos tramos, y si no desde aquí, que bueno, esta especie de valle hace así un círculo y entonces desde esta parte del acantilado pues se pueden hacer las fotos. Entonces, bueno, es un sitio bastante interesante. Vamos un poquito con la composición. Como ya os he dicho, ya la foto de por sí tiene interés, además, bueno, con esa nieve y tal. Y me gusta un poco la idea de embudo que he utilizado con el borde por un lado y este pequeño salto de agua que hay por aquí. Si veis, este agua sale aquí de la propia roca y bueno, es que al final, pues por aquí hay zona cárstica y se generan simas por las cuales se va filtrando el agua y luego cae por ahí. Bueno, es una imagen que yo creo que la base es eso, es mantener estas distancias y yo creo que es acertado. Luego esto viene un poquito desde un lado, no llega a estar justo en el medio, pero bueno, la imagen aún así yo creo que tiene una simetría adecuada. ¿eh? Quizás una de las cosas que habría que tener cuidado, y yo creo que lo ha solventado bien, es no llegar a cortar esta zona de arriba, ¿no? Donde están las lomas. No se ven muy bien con la niebla y demás, pero habría sido una pena no darnos cuenta y cortarlo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, trabajar los bordes de la imagen y que no haya ningún elemento extraño que la pueda estorbar. Vamos con la siguiente. Muy bien. Tenemos esta imagen en una laguna, en un embalse, ¿no? Y bueno, con estos árboles sumergidos que, bueno, con el reflejo y el árbol, pues siempre funcionan muy bien. Además, al ser un grupo de tres, bueno, aunque estos sean dos, pero visualmente se comportan como uno, yo creo que resulta bastante atractivo. Siempre tenemos el problema con estas cosas, bueno, que se nos va a cortar un poquito el reflejo, ¿eh? Pero va a ser algo que va a ser totalmente inevitable. Y luego tenemos la parte de las rocas. Aquí sí que sería interesante cómo hacerlo y dónde cortarlo. Yo aquí lo que veo es que el reflejo de este árbol grande llega a empezar a tocar las piedras y demás. Entonces, aunque decidas sacar esta diagonal de rocas, que muchas veces, bueno, funciona muy bien para cerrar la imagen por abajo, sí que habría intentado librar un poquito más de espacio aquí. ¿Ok? Yo creo que aquí hay bastantes posibilidades, siempre teniendo en cuenta que, bueno, esta siempre va a machacar un poquito los reflejos, pero bueno. Y aquí sí que es interesante no hacer quizás posiciones muy largas, porque bueno, podríamos conseguir trazos interesantes en el cielo,
pero el reflejo yo creo que perdería bastante. Entonces yo creo que con un reflejo más limpio yo creo que queda bastante mejor. Bueno, aquí se nos ha ido del paisaje un poquito y se nos han ido a una clave bitonal extrema, ¿no? Solo blancos y negros. Es un recurso bastante interesante, quedan muy pictórico y yo creo que hay que utilizar estas técnicas con elementos en los cuales su silueta sea muy sugerente para resaltarla especialmente, ¿no? Aquí, bueno, la idea de los dos espinos así, bueno, queda bastante bien, pero quizás no sea la forma más bonita que puedas encontrarte en el campo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser un poco cuidadosos en el motivo de la fotografía. La idea está muy bien, no está mal el elemento, pero bueno, yo creo que ahí sí que habría que tener un poquito de cuidado. Y luego, bueno, lo ha descentrado un poquito, ¿eh? Entonces, pues bueno, esto ya sabéis, alguno os diría que tendría que ir justo, ¿no? Pues bueno, un poco lo que podría ser la regla de los tercios y esas cosas. Yo los que me conocen ya saben que no soy muy de reglas, en ese tipo de reglas por lo menos, pero bueno, en este caso, ya que le vamos a dejar más espacio por aquí, que no lo vamos a poner totalmente en medio, quizás hacer una intención más marcada de descentramiento, es decir, ponerlo un poquito más a la izquierda, sí que da la sensación de que estás jugando con el espacio en blanco que queda a la derecha. No es nada marcado, no hay una manera exacta de decirla, tiene que ser la impresión que tiene el autor y lo que quiere conseguir. Entonces, bueno, yo creo que no está mal, pero que se podría haber cuidado un poco más. Yo que me gusta cuidar la composición, cuanto más cerrado sea el encuadre, cuanto más pequeñito, cuanto más en detalle, requiere aún más atención porque es hasta cierto punto más fácil controlar el encuadre. En un gran paisaje, pues bueno, que esté todo en su sitio es bastante complicado, pero según vamos cerrando, pues bueno, cada vez tenemos más recursos de controlar todo lo que tenemos ahí. Venga, vamos a continuar hacia esta imagen de una cascada que bueno, yo creo que antes de entrar a nivel compositivo habría que cuidar un poquito el tema de la exposición de la luz. Y estas son situaciones en las que si hacemos una medición global, ponderada, ¿no? Solemos fallar, porque las cascadas normalmente tienen un punto de luz muy potente y que no es representativo del resto de la escena. Entonces, muchas veces se nos va a quedar parte de la toma quemada. Y si os fijáis aquí, pues en la parte cabecera de la cascada y luego en las rampitas estas también, pues se produce, pues bueno, cierto quemazón y es una pena, ¿no? Esto que veis aquí es una pena. No son las condiciones ideales quizás para este tipo de fotos, porque si os veis en esta zona está dando el sol. Aquí, bueno, normalmente, ¿verdad? Vamos pues cuando hay días nublados o, bueno, si es un día soleado, se suele buscar quizás buscar un contraluz, quizás cuando el sol está detrás de la cascada, pues incluso podemos meter la estrella del sol y que rompa la imagen, ¿no? Y que quede como una estrella. Entonces, bueno, sería interesante. Me gusta el cerramiento de hojas, yo creo que eso sí queda bien, pero luego tenemos como elemento principal, tenemos por un lado la cascada y luego este helecho que le ha dado bastante importancia. De esta manera, bueno, ha ido a una composición de estas clásicas, ¿no? De un primer plano abajo en la esquina y que vaya al fondo, al otro lado de la imagen, recorriendo toda la diagonal de la imagen. Creo que es un esquema compositivo eh, que funciona habitualmente, pero que está bastante usado, por decirlo de alguna manera. Entonces, puede que pierda algo de su atractivo. Nos puede llegar a dar la sensación de que estamos siempre
viendo la misma imagen, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar esas cositas. Y luego también, si os fijáis aquí a la izquierda del todo, pues el helecho llega a tocar el borde de la imagen y deberíamos de tener mucho cuidado en eso. Vale, yo me hubiese gustado ver otras opciones. No sé si el helecho merecía la pena meterlo de primer plano, pero ya que lo metemos, pues bueno, ver, por ejemplo, poniéndonos más a la derecha en una versión horizontal. Yo suelo recomendar siempre trabajar todas las composiciones en horizontal, en vertical, y quizás si la mantenemos en esta vertical, y buscamos esta composición que hemos dicho que es clásica, pues bueno, podríamos levantar más el punto de vista de manera que el helecho se nos quede más abajo, pero la parte superior de la cascada quede bastante más arriba. Entonces, bueno, yo creo que quizás habría quedado bastante bien. Muy bien, venga, vamos a continuar. Bueno, tenemos un bonito, yo creo que amanecer, porque bueno, esto en principio, si no me equivoco, será el Cantábrico y estando el sol en esa posición, pues tiene que ser amanecer, ¿vale? Y es muy bonito con estas nieblas que están en la costa. Entonces realmente tenemos ahí mucho momento. Parte complicada de esta imagen, ¿qué hacer con toda esta zona de mar que se nos queda aquí? Porque claro, toda la zona de acantilados es preciosa, tenemos el cielo bastante bonito de color, aunque no haya nubes, y el sol aquí que manda en la imagen. Y luego, bueno, abajo tenemos todo el surco del sol bajando. Entonces, pues bueno, tenemos que todo funciona bastante bien, pero habría que ver si podríamos hacer algo interesante en esta zona del medio. Tal vez podríamos haber hecho una larga exposición, no demasiado para que el sol no se apepine, y jugar un poquito con eso, aunque creo que no haría falta. El sol en el mar aquí tiene mucho peso y quizás si hubiésemos dejado un poquito más de espacio, un pelín más de espacio aquí a la izquierda, también habría funcionado bien. Y luego lo que yo sí haría sería trabajar un poquito más las sombras a la hora de editar esta foto. Queda demasiado clara toda esta zona, incluso pues queda un poco deslavada de las texturas y yo creo que un poquito más, por lo menos bajar un poquito los medios tonos habría funcionado. Y luego, pues bueno, depende un poco de las focales que tenga el autor, ¿no? Pero claro, yo estoy viendo esto aquí y aquí trabajando con el tele yo creo que hay imágenes muy potentes, pero claro, estamos hablando de usar bastante tele, porque esto, si veis el tamaño del sol, no es precisamente un angular. Pero bueno, hay muchas posibilidades, tiene mucho momento y yo creo que la foto es muy chula. Bueno, esta foto tiene muchos de los problemas que solemos encontrarnos cuando vamos a hacer una cascada, que la visibilidad de la cascada pues no siempre es sencilla, ¿no? Aquí se nos meten estas hojas que podría estar bien utilizándolas como marco, pero deberíamos intentar que no tape el elemento principal de la foto, ¿no? Y aquí, bueno, se solapa un poquito con la cascada justo aquí, entonces, bueno, quizás evitar eso habría estado bastante bien. Habría que quizás yo creo que no he utilizado polarizador y un polarizador habría venido bastante bien, ¿no? Se ven mucho brillo por aquí, muchos brillos y con el polarizador habría tenido ese contraste, habría marcado más el agua e incluso aquí estas hojas que aparecen por aquí, pues también habrían tenido bastante presencia. Y luego, aunque en este tipo de fotos la gente no suele utilizarlo, pues quizás un degradado suave para oscurecer un poquito esta zona, puesto así en oblicuo, ¿eh? Pues también habría estado muy bien, porque así hacemos que la parte más luminosa se quede aquí y
se centre un poquito la mirada. De esta manera tenemos esta esquina aquí que es bastante luminosa y no aporta nada y es probable que se nos escape lo interesante de ver por ese lado. Yo creo que hay que intentar dirigir la mirada utilizando la luz, incluso a veces forzándola con el uso de filtros. Bueno, yo en mi caso utilizo físicos, pero bueno, hay gente que esto lo hace con filtros digitales en Lightroom, o en Capture One o en estas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, ya quedan poquitas. Tenemos, bueno, el Castil en Bardenas y con un momento muy, muy chulo, muy interesante, justo en el momento en el que el sol está dejando de dar la luz ahí, justo está solo el cabezón iluminado. Entonces, bueno, es bastante interesante y tenemos estas nubes que complementan y el cerramiento por aquí abajo yo creo que también funciona bastante bien. Este cerramiento que hace el autor aquí creo que funciona bastante bien. No está exactamente centrado el castil, pero la sensación de la imagen es de simetría, porque realmente estas nubes de la izquierda pesan más que las de la derecha y la propia forma del castil pues tiene como cierta dirección hacia la izquierda. Entonces yo creo que en ese sentido queda bien equilibrado, ¿vale? No siempre poner las cosas en el medio hace que esté equilibrado, porque si una cosa tiene una dirección visual hacia ese lado y tú lo pones en el medio, pues al final da la sensación de que el peso está más en esta zona. Y de esta manera, pues bueno, funciona bastante bien. Está la decisión de cuánto cielo dejamos por encima del castil, pero viendo dónde están las nubes potentes que estaban aquí abajo, no creo que hubiese aportado mucho más dejar espacio arriba. Yo creo que bueno, está bastante bien la imagen. Y nos vamos por último a esta imagen en el que tenemos un momento especial de luz. No es el típico momento como el anterior de colores y demás, pero estos rayos que se cuelan por aquí entre las montañas, ¿no? Que es la propia montaña muchas veces la que está dando esa sombra, pues bueno, creo que es un momento especial y si os fijáis, toda la imagen, toda la dirección de la imagen va generando esa diagonal. Estas rocas que tenemos arriba generan esa diagonal que acompaña ahí y tenemos también esta roca que incluso parece que tiene aquí una cara, una boca, ¿no? Y una nariz, pues también va hacia arriba, ¿no? Va todo hacia allí. Y bueno, tenemos una persona aquí que también va hacia allí. Quizás el mayor problema de la imagen sea ese, ¿no? Que la persona prácticamente desaparece. Si no fuese por las piernas justo aquí, si os fijáis, esta parte de arriba es prácticamente igual al fondo. Entonces, visualmente se nos ha perdido. Entonces, eh, quizás podríamos haber esperado a que esa persona estuviese adelante, ¿no? Una vez superada esta roca que tenía atrás, pues yo creo que habría tenido mucha más presencia. En montaña, meter personas suele ser muy interesante para dimensionar. Esta imagen, cuando la he visto, me ha recordado a las imágenes de los cuadros del romanticismo, que incluían muchas veces personas ante el paisaje, ¿no? Yo creo que a todo el mundo os suena esta imagen y es ese sentimiento, ¿no? Del hombre ante la naturaleza, esa fascinación del hombre ante la naturaleza. Entonces, es un recurso muy interesante y que puede aportar mucho emotismo, mucha emotividad a la imagen. Por eso, ¿no? El hombre frente al borde, a la frontera, a lo desconocido, ¿no? Incluso aquí, si hubiese adelantado un poquito a nuestro protagonista, pues frente al abismo, ¿no? Lo he hecho un poquito grande, pero frente al abismo. Entonces, yo creo que eso siempre funciona muy bien.
Yo os animo a que veáis obras pictóricas de todo tipo, pero el romanticismo para la fotografía de paisaje es una fuente de inspiración brutal. Sobre todo el alemán y el inglés yo creo que es más atractivo porque nos enfrenta ante parajes como muy salvajes. Quizás el romanticismo francés e italiano, la naturaleza que muestran era más normal, ¿no? No te voy a decir jardines, pero casi, ¿no? Pero el romanticismo alemán y el inglés son parajes que son de esos que dices, yo quiero ir ahí, quiero ir a visitar ese sitio para hacerle fotos, ¿no? Entonces, bueno, eh, simplemente, bueno, ese apunte y nada, espero que os haya gustado esta sección. Seguiremos con ella cuando tengo tiempo, porque no siempre es fácil. Es lo que tiene tener muchos proyectos. Y nada, espero que sigáis ahí y cualquier comentario será bienvenido. Gracias.